el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga, qué bueno saludarles, anhelando que puedan estar disfrutando como familia y compartiendo en sus hogares, pero también dispuestos para seguir creciendo espiritualmente. Yo quiero invitarle a que usted vaya a su Biblia, a Segunda de Crónicas, capítulo 5, Segunda de Crónicas, capítulo 5, y dice así, dice en el versículo 2 en adelante, dice: entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima hacia el arca como sus barras. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Bueno, resulta que hace unos días hacia acá he venido teniendo la oportunidad o el privilegio de empezar a enfocarme un poco más en entender lo que es la importancia de la alabanza y de la adoración. Y realmente he entrado en ese proceso de empezar como a ejercitarme en eso de la alabanza y la adoración, porque a veces pensamos que la alabanza y la adoración se reduce a cantar canciones, y no es así. Esa es una forma de expresar alabanza y adoración, pero eso no resume todo lo que es la alabanza y la adoración. Entonces he empezado como en esa práctica de lo que es alabar y de lo que es adorar, y resulta que eso ha empezado a generar cambios dentro de mí. Sobre todo como en mi estado anímico, como en mi paz, en mi gozo, y por esa razón he querido compartir con ustedes hoy este tema que he querido titular: preparando mi vida como lugar de su presencia. Y yo quiero contarles un poquito. Si ustedes observan un poquitico el texto bíblico, ustedes van a notar que en ese texto bíblico se repite muchísimo la palabra arca, 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 arca. ¿Cierto? El rey Salomón acaba de construir el templo. Recordemos que el rey David quería construirle un templo a Dios. Hasta aquí Dios no había tenido templo, había vivido como en una carpa, digámoslo así. Y el rey Salomón empieza a construir el templo, y más o menos se demora 20 años construyendo el templo. Y cuando ya está listo el templo, entonces él decide que ya es hora de llevar el arca del pacto a ese lugar del templo. El arca era el lugar donde Dios se revelaba.
¿cierto? Yo he explicado esto en varias ocasiones. El templo o el tabernáculo se dividía en atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde estaba el arca, donde estaba, es como un baúl, y ahí estaban los mandamientos. Allí era donde se mostraba la presencia de Dios, allí era donde se revelaba la presencia de Dios. Pero también, además de eso, este lugar era el lugar donde, digámoslo así, Dios declaraba perdón. Porque una vez al año entraba el sacerdote con sangre pidiendo perdón por todos los pecados del pueblo que habían cometido durante un año, y Dios allí era que declaraba o decía si perdonaba al pueblo o no perdonaba al pueblo. ¿Cómo lo hacía? Si moría el sacerdote allá adentro, entonces no lo perdonó, pero si el sacerdote salía vivo, pues entonces sí lo perdonó. Entonces era un lugar muy, muy importante. Si el arca estaba en un lugar para el pueblo de Dios, significaba que la presencia de Dios estaba ahí. Porque entonces ahí, como les dije ahorita, era donde descendía la presencia de Dios. Pero también, por ende, esa arca, ese lugar, era un lugar que debía de tenerse con mucha reverencia. O sea, que debía de tenerse con mucho respeto. Era un lugar al que se le debía acercar con mucho cuidado. Es más, era inaccesible. O sea, no tenía acceso fácilmente. Solamente entraba un sacerdote una vez al año. O sea, no tenía acceso a él fácilmente. Era aislado, y cuando en ese lugar santísimo se tenía que movilizar esa arca, entonces debían hacerlo solamente las personas asignadas, o sea, los levitas. Debían hacerlo en la forma asignada, o sea, santificándose, y nunca lo debían agarrar, sino que él tenía como unas varas, y ellos debían agarrar de esas varas porque no debían de tocar el arca, porque era el lugar donde se mostraba la presencia de Dios. Entonces era un lugar muy delicado, era un lugar muy santo, era un lugar muy exclusivo, digámoslo así. Y esa arca era algo muy exclusivo, pero no solamente eso, sino que el arca como tal podía traer bendición o maldición, esa arca. Entonces, por ejemplo, para los filisteos, alguna vez tuvieron el arca en su pueblo y empezó a traer enfermedades y tumores. O sea que el arca, la presencia, donde venía la presencia de Dios, para ellos fue maldición. Pero en algún momento hubo un hombre llamado Obed-Edom, y en la casa de él dejaron el arca, y en vez de traer maldición trajo bendición. O sea, trajo prosperidad, les empezó a ir lo más de bien, empezaron a vivir cosas muy buenas, porque la presencia de Dios ahí en el arca trajo bendición. Entonces el arca era un lugar muy, muy importante. Era un lugar donde se convertía en ese lugar de reverencia, porque esa presencia estaba ahí. Y por eso ese lugar debía ser, o esa arca, alrededor de ella debía ser un centro de adoración a la presencia de Dios que se manifestaba allí en esa arca. Entonces Salomón construyó el templo y colocó todo. Es como si nosotros nos viniéramos, nos trasteáramos, ¿cierto? Y dijéramos, esta es la iglesia. Y venimos y colocamos el altar, y colocamos los instrumentos musicales, y colocamos el sonido, colocamos la silletería, colocamos las flores, colocamos todas las cosas. Pero si el arca del pacto no estaba ahí, la presencia de Dios no se iba a mostrar ahí, y entonces ¿para qué el templo? Entonces Salomón había hecho todo, pero le faltaba traer el arca para que ese lugar se convirtiera realmente en un centro de adoración, para que en ese lugar realmente empezara a morar Dios. Listo. Ahora hay una cosa importante que quiero como decirles, y es que para hoy en día el templo, ¿cierto? Y ya lo sabemos muchos de nosotros, el templo somos nosotros, ¿cierto? Y Dios quiere morar, su presencia quiere morar en nosotros, pero nosotros tenemos como ese templo que prepararnos para ser un centro de adoración a Dios, que prepararnos para hacer ese lugar donde Dios diga, yo quiero estar ahí. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender la importancia de traer esa arca, la importancia de que la presencia de Dios se establezca en nuestras vidas, la importancia. Porque entonces no puedo traer el arca de cualquier manera, ni simplemente puedo decir, listo, pongo la presencia de Dios en mi vida, listo, no. Sino cómo fue que el pueblo trajo el arca y qué hizo con el arca para que la presencia de Dios se estableciera en el templo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que la presencia de Dios se establezca en nuestra vida? Entonces vamos a mirar 3 cosas que son importantes hacer. La primera cosa
que vamos a hacer está ahí en el versículo 2, 4 y 5. Hay una palabra que se pareciera repetir ahí. ¿Y qué es lo que sucede? En esos versículos que estamos mencionando, entonces, ¿qué hizo Salomón? Salomón entonces, cuando ya tenía todo el templo organizado y quería traer el arca, entonces, ¿qué hizo? Llamó a los dirigentes del pueblo. Dice ahí en el versículo 2 que llamó a los ancianos, a los príncipes y a los jefes de las familias, o sea, a los dirigentes del pueblo. Y yo quiero que usted vaya pensando en eso. Él llamó a los principales del pueblo, a los dirigentes del pueblo, y les dijo: vengan acá, vamos a reunirnos porque es tiempo de traer el arca. Y entonces viene y les dice ahí en el versículo 2, dice, en el versículo 4, y vinieron pues todos los ancianos de Israel y levitas y tomaron el arca. Y en el versículo 2 dice que los llamó para que trajesen el arca. Entonces, ¿cuál es el primer paso si yo quiero que la presencia de Dios se establezca en mi vida? Y el arca es ese lugar donde la presencia de Dios descendía, donde la presencia de Dios se mostraba. Entonces, ¿cuál es el primer paso que yo tengo que hacer para que la presencia de Dios se establezca en mi vida? Debo de traer esa arca, debo de traer ese lugar donde Dios va a descender, eso donde Dios va a morar. Y me llama mucho la atención porque usted y yo no nos vamos a traer un baúl y nos lo vamos a meter en el corazón, ¿cierto? Obviamente físicamente eso no lo vamos a hacer. Pero ¿qué es lo que está diciendo Dios cuando está diciendo traigan el arca? Mire, la palabra traer significa ascender, subir, pero escuche bien este significado: erigir o poner algún objeto, algo como objeto de especial devoción. O sea, ¿qué significa traer? Que usted coja algo y usted lo ponga en un lugar donde usted lo observe y usted lo sienta como algo tan especial que lo puso ahí, y allí usted le va a presentar su mayor devoción. Usted allí le va a entregar su mayor devoción. Usted allí le va a entregar su respeto. Eso era lo que significaba traer. Ellos debían de traer esa arca y la debían levantar y debían verla como algo muy valioso, como algo muy importante, y con devoción ubicarla en el lugar donde ellos iban a estar constantemente presentándose delante de Él. Pero aparte de traerlo, dice ahí en el versículo 4, tomaron. Y me llama mucho la atención porque es que la palabra tomar prácticamente significa lo mismo: levantar, llevar, cargar. Entonces vuelvo y repito, ellos debían de coger esa arca y empezar a cargarla, a llevarla, a levantarla. Mire, ahorita vamos a hablar un poquito más de qué es esa arca, digámoslo así, o qué representa espiritualmente. Pero Dios lo que quiere es que usted empiece a darle en su vida un lugar de importancia a Dios, de importancia a la presencia de Dios. O sea, Dios está queriendo que usted entienda, que nosotros entendamos como cristianos que el arca del pacto, que el lugar donde la presencia de Dios va a morar, no va a llegar solita a mi vida. Que si yo quiero que Dios more en mí, que si yo quiero que la presencia de Dios se manifieste en mí, yo debo de hacer algo para que esa presencia se manifieste en mí. Entonces, ¿ellos qué debían de hacer? Dentro de ese proceso, ¿qué debían de hacer? Si ustedes notan ahí, el versículo 4 dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas. ¿Quiénes fueron los que tomaron el arca? Los levitas, los que tenían el derecho de agarrar esa arca. ¿Y quiénes eran los levitas? Los sacerdotes. Y la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. O sea que usted y yo, al conocer de Cristo, estamos llamados a traer la presencia de Dios a nuestra vida, a tener esa reverencia, a dar ese lugar, a darle esa devoción, a buscar con entendimiento que Dios se establezca en mi vida, a decirle a Dios, a buscar que mi corazón sea un lugar en el cual Dios pueda morar.
Eso es lo primero que hay que hacer. Mire, muchas veces nosotros venimos a la iglesia o venimos al culto y decimos: ay, es que yo no sentí la presencia de Dios hoy. Ay, no, es que yo no me quebranté. Ay, no, es que esto. Ay, no, es que aquello. Inclusive en este momento que: ay, no, es que el sonido de la alabanza está siendo muy maluco, yo no lo escucho bien, yo no entiendo lo que están cantando, esos instrumentos suenan muy feo. Pero es que a usted, ¿quién le dijo que alabanza y adoración son instrumentos solamente? Usted debe traer la presencia de Dios a su vida. Y para usted traer la presencia de Dios a su vida, usted tiene que prepararse con devoción ante Él. Pero si la forma de prepararnos es empezar a chatear y a criticar la alabanza, esa no fue la forma de prepararnos. Porque entonces no estamos concentrados en lo que tenemos que estar concentrados. ¿En qué tenemos que estar concentrados? En adorar a Dios. Mire, yo le cuento una experiencia personal. A mí no me gustan los himnos. A mí me parecen aburridos los himnos. Pero yo iba a cumbres de oración y en la cumbre de oración había un anciano de 75 años y el pastor que dirige, y siempre les gustan los himnos. Solamente cantan himnos. Y cuando llegábamos a la cumbre de oración, aparte de que es orar todo el tiempo y orar todo el tiempo, ellos agarraban el himnario y cogían la guitarra y empezaban: himno 130. Y empezábamos todos a cantar el himno 130. Terminaba el 130, himno 52. Y terminaba el himno y empezamos a cantar el himno 52, himno 33, y así podíamos pasar una hora. Pero cuando usted quiere que la presencia de Dios se establezca en su vida, usted simplemente lo honra, tiene devoción, indistintamente de qué está sonando, indistintamente de si ese ritmo le gusta o no le gusta, si esa canción le gusta o no le gusta, porque usted lo que quiere es que la presencia de Dios se establezca en su vida. Eso es lo que usted quiere. Y a lo que usted viene a la iglesia, a lo que usted va a un devocional, es para que la presencia de Dios se establezca en su vida. Pero lo que está diciendo este texto es que ellos trajeron el arca para que la presencia de Dios pudiera asentarse en el arca. Y es mi responsabilidad traer esa devoción, traer ese respeto, traer esa intimidad, traer ese entendimiento para que la presencia de Dios se establezca en mi vida, para que Dios quiera morar en mi vida. Pero lo segundo que dice el texto bíblico, dice ahí en el versículo 6, es que luego que ellos trajeron esa arca, dice el versículo 6, el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes. Listo, ya traje el arca, listo, ya la coloqué. Ahora sí, Padre, desciende. Ay, yo llegué a la iglesia, me presenté con respeto, entré al devocional, cerré los ojos, me arrodillé, puse esa actitud: Señor, vine a buscarte, ven, yo te necesito, yo te quiero de ti, quiero de tu presencia. No es suficiente. No es suficiente solamente con que nosotros digamos: quiero de tu presencia, ven Señor, aquí estoy, mira, desciende en este lugar, desciende en mi corazón, con toda reverencia y toda devoción te estoy buscando. No, hay que agregar una segunda cosa. Y la segunda cosa es que nosotros necesitamos aprender a sacrificar delante de Dios. Están en este texto que estamos leyendo, estaban en el mes séptimo. Y en el mes séptimo celebraban la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos tenía una simbología muy importante. ¿Y cuál era la simbología? Ellos recordaban de dónde los había sacado Dios, de que antes habían vivido en el desierto y ahí Dios siempre los había cubierto, los había protegido. Entonces, ¿cómo se siente el corazón de uno cuando usted y yo empezamos a acordarnos de las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros? Nos empezamos a sentir agradecidos, nos empezamos a sentir bendecidos. Pero además de eso, en la fiesta de los tabernáculos se celebraba algo que se llamaba el Yom Kippur, o sea, el día de la expiación. ¿Y qué se hacía en ese día? Ese era el día que entraba el sacerdote una vez al año para pedir perdón por todos los pecados. ¿Y qué hacían antes de entrar el sacerdote a pedir perdón por todos los pecados? Sacrificaban animales, porque esa sangre tenía la función de limpiar de pecados, de expiar de pecados. O sea que si nosotros queremos traer la presencia de Dios a nuestra vida, la segunda cosa que nosotros tenemos que hacer es entrar diciendo: Señor,
perdóname y límpiame con tu sangre. Señor, hoy vengo a ofrecerme y a pedirte que en el nombre de Jesús tú me limpies de esto, me limpies de aquello, me limpies de lo de más allá. Por eso es que yo les decía ahorita que la adoración no es solamente algo que se hace cuando vamos a la alabanza. Porque usted en cada oración, usted tiene que estar adorando. ¿Y cómo está adorando? ¿Cómo está trayendo esa presencia de Dios a su vida? A través de la confesión de pecados. A través de usted empezar a decirle al Señor: Señor, me equivoqué en esto, Señor, me equivoqué en aquello, tú has sido bueno, tú has sido proveedor, yo recuerdo, tú me has sacado de aquí, tú me has sacado de allá, pero yo te he fallado en esto, yo te he fallado en esto, yo te he fallado en aquello. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados de levantar ese lugar donde la presencia de Dios se va a establecer, y por eso debemos de venir con una acción de arrepentimiento. Nosotros no nos podemos presentar delante de Dios de cualquier manera. Y no podemos esperar que Dios descienda sobre la vida mía cuando yo estoy haciendo cosas que a Él no le gustan. Si yo estoy actuando mal, ¿cómo la presencia de Dios va a descender en mí? Entonces yo necesito pedir perdón, yo necesito buscar la limpieza de esos pecados a través de la sangre de Jesús. Yo necesito ahí en la presencia de Dios decirle: Señor, si yo la embarré, yo hice esto, yo hice esto y yo hice esto. Entonces esa es la segunda característica, pero la tercera característica aparece a partir del versículo 7, y aquí es donde me parece muy bonito. ¿Por qué? Porque cuando ellos traían el arca, entonces ellos trajeron el arca, luego sacrificaron animales delante de esa arca, pero ahora esa arca la tenían que meter al lugar santísimo. O sea, ese lugar que les expliqué ahorita que era inaccesible, que no podía entrar toda la gente sino solamente el sacerdote una vez al año, y que era un lugar muy santo, como dice la palabra. Entonces ellos debían de meter allá esa arca, y en ese lugar, en el lugar santísimo, habían unos elementos muy especiales. ¿Y cuáles eran esos elementos especiales? Dice ahí en el versículo 7 al final: bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca. O sea, el arca tenía que estar ubicado debajo de las alas de 2 querubines. ¿Por qué? Debía de estar ubicado en el santuario, en el lugar más santo, y debía de estar cubierto con las alas de 2 querubines. Y mire, me llamó muchísimo la atención eso. ¿Sabe por qué? Porque los querubines son seres angelicales que tienen la labor de guardar la presencia de Dios, de cubrir, de proteger, de rodear la presencia de Dios. Mire, yo quiero invitarle a que usted vaya un momentico a Ezequiel capítulo 9 para que podamos entender un poquito mejor eso, que me pareció algo muy bonito y muy importante. Ahí en Ezequiel capítulo 9, versículo 3 dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín. ¿Dónde estaba la gloria del Dios de Israel? Encima del querubín. Pero no solamente eso, sino que vaya al capítulo 10, versículo 18, de ahí de Ezequiel, y dice así: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. O sea, según eso, ¿dónde constantemente se ubicaba la gloria de Dios? Sobre los querubines. Pero en el capítulo 10, versículo 1 dice: miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines. Y escuche bien esa parte: miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Cuando usted investiga más, los querubines cargaban el trono de Dios. O sea, donde Dios se sentaba. Los querubines se encargaban de proteger el trono de Dios, o sea, el lugar donde Dios ponía su presencia. O sea que el arca del pacto viene a ser ¿qué? Ese trono de Dios, ese lugar donde Él se asienta. Por eso el lugar donde Él se asienta tiene que ser lugar santísimo, porque tiene que estar puro,
porque Dios es un Dios sin pecado y por eso Él tiene que morar en un lugar sin pecado. Pero ¿cuál era la labor de los querubines? Guardar esa santidad, guardar esa presencia de Dios. ¿Y sabe por qué me llamó tanto la atención? Porque yo hace unos días predicaba de que la gloria de Dios había dejado el templo. ¿Y sabe quién la cargó y se la llevó? Los querubines. Si usted sigue leyendo Ezequiel 10, fueron los querubines los que cargaron la gloria de Dios y se la llevaron. La presencia de Dios y se la llevaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué era necesario entonces que fuera puesta esa arca ahí? Porque ahí iba a ser guardada esa gloria de Dios, iba a ser guardada esa presencia de Dios, ahí iba a ser protegida. Como me llamó la atención porque los querubines vienen a ser como los guardaespaldas de la presencia de Dios, como que no se le acerquen, nosotros lo protegemos. Vienen a ser como esos guardianes, como esos guardaespaldas. Entonces, el lugar en que desciende la presencia de Dios debe ser un lugar muy santo, y estos querubines se ponen como guardadores de esa santidad. Por eso, al tenerla nosotros nos debemos de santificar. Mire, si usted lee el versículo, volviendo ahí a 2 de Crónicas capítulo 5, dice el versículo 11: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Mire, cuando fueron a meter el arca, sucedió algo espectacular. Como solamente podía entrar un sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo, y ese día apenas iban a poner el arca en el lugar santísimo, todos los sacerdotes se santificaron para entrar todos a entrar el arca. O sea, como que decían: ay no, yo quiero entrar en el lugar santísimo, allá donde solamente desciende Dios, ay yo quiero entrar. Y todos se santificaron para ese día llevar el arca y ponerla en el lugar santísimo. ¿Cómo estarían de emocionados de entrar a esa habitación sagrada tan inaccesible, donde bajaba la presencia de Dios una vez al año? Que todos se santificaron para poder entrar ese día ahí. Y eso es lo que nos está diciendo Dios a nosotros. ¿Tú quieres que mi presencia descienda en tu vida? ¿Tú quieres que mi presencia se mueva en tu vida? ¿Tú quieres que yo escoja tu vida como un lugar donde yo viva, donde yo more? Atrae mi presencia hacia ti. Que yo quiera entrar en tu vida. Pídeme perdón por tus pecados y santifícate. Trata de ser una persona que ande en santidad para que yo quiera vivir en tu vida. Ahora, dentro de esa arca metieron los mandamientos, dice ahí el versículo 10. Y metieron los mandamientos porque así como nosotros debemos de ser reverentes con Dios, así debemos de ser reverentes con su palabra. Allí estaban en esa arca los mandamientos, allí donde la presencia de Dios se manifestaba, estaban los mandamientos. Porque el Señor nos dice: tú quieres mi presencia viene con mis mandamientos. Y si tú quieres mi presencia en tu vida, tú tienes que aprender a respetar, a reverenciar mis mandamientos. Y entonces empezó a pasar algo muy especial. Yo quiero que volvamos de nuevo a hacer como el gráfico. Ellos fueron con todo el respeto y el orden, trajeron el arca. Luego empezaron a sacrificar animales delante de esa arca para ser perdonados de sus pecados. Y luego, con ese mismo respeto, los levitas y los sacerdotes fueron y cogieron el arca y la metieron allá debajo de esos querubines. Y cuando en el versículo 11 dice que los sacerdotes salieron del santuario, dice en el versículo 12, los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando empezaron a ver los sacerdotes que salían de allá del lugar santísimo, después de haber dejado el arca, empezaron a tocar instrumentos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ellos habían podido poner el arca de Dios en el lugar santísimo y nadie se murió.
Y si nadie se murió, ¿qué significa? Que Dios había dicho: apruebo vivir en esta casa. Mire, eso es muy bonito, porque cuando Dios dejó poner su arca ahí, Él estaba diciendo: yo voy a vivir en este lugar. Cuando nosotros logramos traer ese trono de Dios a nuestra vida, Dios está diciendo: yo me voy a quedar en tu vida, yo me voy a quedar en tu corazón. Y eso llevó a los levitas a empezar a celebrar, a empezar a tocar instrumentos, a empezar a cantar. Miren apenas dónde está empezando la música, y hace rato estamos adorando, y la música apenas está empezando. Por eso, iglesia, cuando usted y yo venimos a una alabanza y no somos capaces de quebrantar el corazón, la culpa no es de la iglesia. La culpa es de que usted y yo no nos hemos preparado en adoración y no hemos invitado a la presencia de Dios a estar en nuestras vidas. Y debido a eso, cuando venimos y suenan los instrumentos y suenan las canciones, no tenemos nada en el corazón. Estamos fríos, estamos vacíos. Pero yo quiero también hacer un énfasis especial, y es que cuando el arca del pacto está puesto en mi vida, yo tengo que entronar esa presencia de Dios con alabanza. Y mire, con esto que voy a decir, yo confío en el Señor, que los que me están escuchando entiendan que la alabanza no es una opción. Ay, no, es que a mí no me gusta sino escuchar la predicación, pero es que a mí las alabanzas no me gustan. No, es que alabar no es una opción. Alabar es una orden. Porque si yo quiero que la presencia de Dios se establezca en mi vida, yo tengo que alabar y tengo que adorar. Ay, no, pero es que ese ritmo a mí no me gusta. Ay, no, pero esa canción como es de vieja, ¿cuánto hace que ya la cantamos? Ay, no, otra vez la misma. La adoración y la alabanza no está diseñada para que usted se sienta contento. Está diseñada para que Él se sienta contento. Y por eso muchas letras hoy de música cristiana están desenfocadas de la alabanza y la adoración, porque están cantando para que la gente se sienta bien, no para que Dios se sienta bien. Y la alabanza y la adoración entrona la presencia de Dios en nuestra vida. Y mire, eso fue algo que es lo que yo empezaba a practicar. Mire, les quiero contar que he estado haciendo eso. Entro a mis devocionales, empiezo a orar y digo: oh, Señor, voy a cantarte una canción. Y luego empiezo a cantarle la canción y Dios empieza a poner en mi mente palabras, empiezo a hablar con Él, paro la canción, sigo hablando con Él, Señor, voy a poner otra canción, y pongo la canción y sigo hablando con Él. ¿Y saben qué está pasando? Todavía no se los voy a contar. Entonces dice el versículo 11 al versículo 13, dice que los sacerdotes salieron, que los levitas empezaron a tocar, y en el versículo 13 dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces yo quiero hacer énfasis en algunas palabras. Primero, los adoradores, los que realmente quieren tener la presencia de Dios moviéndose dentro de ellos, tienen que ser personas que en primer lugar se vistan para adorar. Mire, el adorador no puede venir delante de Dios de cualquier manera. Tiene que venir con respeto. Y por eso a una alabanza, a un culto, nosotros también debemos de venir vestidos con respeto. Debemos de venir vestidos decentemente. Porque es que nosotros venimos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y no venimos vestidos de formas que no son agradables, de formas que no son decorosas. Tenemos que venir vestidos de una forma correcta. Pero además de eso, los adoradores usan instrumentos musicales, según esto, ¿cierto? Y tocan para el Señor y cantan. Y ahí yo hago más énfasis: cantan. ¿Sabe que la palabra cantar ahí es llamar en voz alta? No, así no. Cantan, hablan fuerte, porque están alabando a un Dios vivo. Entonces cantan. Pero me llama mucho la atención porque ahí hay una palabra pegada a la palabra alabar en el original, y es shama. Y la palabra shama es obedecer, oír inteligentemente.
Entonces cuando yo alabo, yo también estoy discerniendo cómo alabo. Yo también estoy atento a qué me está revelando Dios. Por eso cuando nosotros cantamos tenemos que entender si lo que estamos cantando, si está exaltando a Dios o no. Oímos inteligentemente, pero a veces en la iglesia entramos a cantar canciones y ni siquiera ponemos cuidado qué es lo que está diciendo. No, nosotros cantamos con entendimiento, cantamos analizando qué es lo que estamos cantando. Entonces ellos gritaban, ellos cantaban, pero dice ahí en el versículo que cómo cantaban, versículo 3, todos a una, todos juntos, todos de acuerdo. Porque a veces una adoración es difícil en la iglesia, porque todos no están de acuerdo. Uno está por allá, otro está por allá, ay, pero yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Y entonces ¿cómo estamos? Y no hay una adoración en acuerdo. Ellos todos estaban tan contentos que todos estaban juntos cantando. Pero además de eso, dice que alababan. ¿Y saben qué significa la palabra alabar? Alardear, chicanear. Y cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros tenemos que chicanear. Cuando usted y yo le decimos, eres todopoderoso, estamos chicaneando. Eres el Rey de Reyes, no hay otro Dios como tú, estamos chicaneando. Por eso cuando alabamos, nosotros debemos de expresar eso. Eres maravilloso, eres poderoso, eres misericordioso, me has amado con amor eterno. Porque yo chicaneo, yo tengo un Dios que me ama con amor eterno. Porque yo tengo un Dios que me salvó, porque yo tengo un Dios que me ayuda, porque tengo un Dios que me levantó y yo estoy chicaneando. Y la alabanza incluye chicanear. La alabanza incluye engrandecer, hacer brillar a esa persona a la cual alabamos. Resaltar sus cualidades y decir, tú eres poderoso, tú eres grandioso, tú eres hermoso, tú eres maravilloso. Por eso yo quiero que pensemos, iglesia, nosotros estamos alabando cuando estamos yendo a la iglesia a alabar. Nosotros estamos alabando al Señor constantemente en nuestra vida. O solamente cantamos canciones, pero estamos secos de alabanza. ¿Cómo estamos? Pero además de cantar y alabar, ellos daban gracias. ¿Y sabe qué significa dar gracias? Hacer un recuento. ¿Cuándo yo soy capaz de dar gracias? Cuando hago memoria. A ver, Señor, ¿tú qué has hecho por mí en estos días? A ver, Señor, ¿tú en qué me has ayudado en estos días? Y cuando yo empiezo a hacer un recuento de las cosas que Dios ha hecho, entonces empiezo a dar gracias. Esas tres cosas contienen la alabanza: cantar, alabar y dar gracias. Casi siempre esas tres palabras van pegadas. Y entonces esta gente empezó a alzar su voz, o sea, a medida que ellos alababan, se emocionaban más y cantaban con más fuerza y cantaban con más gozo, porque la presencia de Dios ya estaba ahí en lugar preparado para que pudiera descender. Y mientras ellos más cantaban y decían, santo, santo, tú eres bueno, Dios de toda misericordia, dice ahí el versículo 13 al final, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allá para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Qué empezó a pasar cuando Dios encontró adoradores verdaderos? Que su presencia bajó, que su presencia descendió. Y yo no sé si a usted le emociona eso, pero a mí sí. Porque la presencia de Dios es lo más hermoso que uno puede experimentar en su vida. Pero muchos de nosotros no la estamos experimentando porque no nos estamos preparando para que Él descienda. No nos estamos preparando para que Él more. Mire, cuando Moisés terminó de hacer el tabernáculo, si usted lee Éxodo capítulo 40, en los últimos versículos, dice que pasó exactamente lo mismo. Que la nube de la gloria de Dios llenó tan fuerte el tabernáculo
que Moisés no podía estar dentro del tabernáculo porque no resistía la presencia de Dios. O sea que cada vez que yo preparo un lugar para que Dios more, y lo hago con toda la fidelidad y con toda la reverencia, Él va a morar en ese lugar. Él va a venir a ese lugar, porque se ha dado cuenta que lo anhelan tanto, que desean tanto su presencia, que Él dice: no, yo quiero ir allá. Como me buscan, como me llaman, como me piden que yo vaya, no, yo me voy para allá. Como me hacen con respeto todo para que yo esté allá, no, yo voy para allá. ¿Y sabe qué sucede cuando la gloria de Dios desciende sobre su vida y sobre mi vida? Cuando la gloria de Dios llena. Mire, la palabra llenar viene del verbo shalom. La palabra llenar se escribe shalem y viene del término shalom. ¿Y qué es shalom? Paz. ¿Sabe qué significa cuando Dios llena un lugar? Empieza a venir una plenitud, empieza a desbordarse una llenura, empezamos a experimentar un gozo, una paz. Y eso es lo que me ha estado pasando en estos días. Lo que hace que vengo trabajando en la adoración, a mí me ha empezado a pasar eso. Yo he empezado a experimentar un gozo y una paz tan grande dentro de mí, que yo siento que como que esa paz no quiere ser movida. Yo me miro a mí misma y yo digo: hombre, yo me siento tan contenta. Ay, como que no tengo ganas como de pelear. Yo como que casi he estado, yo no sé si de pronto mi esposo o mi hijo dirán: sí es verdad, pero yo no he estado como con ganas de pelear en estos días, porque no siento ganas de pelear. Siento solamente ganas de estar contenta. ¿Y saben qué es lo que es más tremendo? Que ese gozo y esa paz que he experimentado me empieza a llenar de energía. Y entonces siento ganas de ser productiva. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y me ha pasado algo impresionante en estos días que nunca en la vida me pasaba. Arreglo la cocina por la noche. Usted dirá: pues para mí eso es un milagro de 17 años, de 20 años de casada. Yo nunca había arreglado la cocina por la noche. Y yo soy: no, hay que dejar la cocina arreglada, hay que dejar esto ordenadito, ¿por qué? Y sabe, cuando hoy terminaba esta predicación, el Señor me decía: porque mi gloria te está llenando. Y yo no sé si usted querrá experimentar lo mismo, pero si usted quiere experimentar lo mismo, usted tiene que empezar a volver su corazón un lugar donde Dios pueda morar. Entonces yo le quiero invitar a que adoremos a Dios. Y por eso le quiero invitar que usted empiece con una oración sencilla. Y la oración con la que le quiero empezar a invitar es que le diga: Señor, quiero preparar mi corazón para que tú mores en mí, Señor. Señor, quiero concentrarme, Dios, porque sabes que he estado distraído en tantas cosas, que llego a un culto, llego a un devocional, es con un montón de cosas en la cabeza y no preparo mi corazón para que tú vengas, Señor. Pero yo quiero empezar a preparar mi corazón y a traer esa arca, a levantar esa arca en alto, Señor, ese trono tuyo, a levantarlo, Señor, como un objeto de devoción, Señor. Tú eres digno, dígale, de toda mi devoción, tú eres digno de todo mi respeto, tú eres digno de toda mi reverencia, Señor. Y por eso también, dígale en segundo lugar: yo reconozco que he pecado, Señor. Yo reconozco que te he ofendido, Señor. Mira, hoy estuve tratando mal a mi esposo, Señor. Hoy estuve, Señor, gritando, echando cantaletas, Señor. Hoy dije esa mentira piadosa, esa mentira chiquita, Señor. Hoy estuve, amado Dios, usando un vocabulario que no es bueno, Señor. Hoy estuve escuchando música que no me edifica, Señor. Hoy estuve, oh Dios, mirando mujeres, hombres de una forma incorrecta. Hoy estuve, Señor, mintiendo, oh Dios, robando, Señor. Pero hoy quiero pedirte perdón, Señor, y quiero, Señor, acercarme con santidad en tu presencia.
Quiero acercarme con respeto en tu presencia. Porque sabes, Señor, yo quiero que entres en mi vida. Y te quiero alabar, Señor. Perdóname por ser tan seco para alabarte, Señor. Por ser tan simple, tan difícil para levantar palabras de honra a ti, Señor. Pero te pido, entra en mi vida, Señor. Y entra en mi casa, Dios. Dile al Señor que entre. Y entra en mi casa, y el arca de tu presencia. Y entra en mi casa, y el arca de tu presencia. Así como Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, y allí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, y allí me quedaré, tu presencia guardaré. Y en mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. En mi casa habita el arca
guardaré, no me moveré y allí me quedaré, tu presencia guardaré. Síguele ahí ministrando, síguele ahí ministrando. Dile: Señor, aquí me voy a quedar. Y yo quiero invitarle a que de una manera muy suavecita, usted se arrodille allí y le diga: Señor, yo voy a seguir buscando tu presencia. Y yo quiero invitarle a que siga ministrando. Yo quiero invitarle a que siga ministrando. Mire, nosotros no vinimos a hacer un culto para usted, vinimos a hacer un culto para Él. Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Padre amado, tú eres digno de toda la gloria y toda la honra, Señor. Y nosotros queremos, Señor, hoy ofrecértela, Dios. Ofrecerte el honor, Señor. Ofrecerte la alabanza, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos por la dureza de corazón, Señor. Pero sabes, te deseamos, Señor. Te necesitamos. Te deseo, Rey. Y en mi casa habita y el arca de tu presencia. Tu presencia. Tú has puesto en mis manos y el peso de tu gloria. Y en mi casa habita el arca de tu presencia, Tú has puesto en mis manos y el peso de tu gloria, No me moveré, yo aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, yo aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, yo aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, yo aquí me quedaré, tu presencia guardaré. En mi casa habita y el arca de tu presencia, Tú has puesto en mis manos y el peso de tu gloria, Y en mi vida habita el arca de tu presencia, Tú has puesto en mis manos y el peso de tu gloria, Señor, tú estás aquí, Señor. Tú eres quien mora, Señor. Ministra el nombre de Dios, ministralo.
Sigue moviéndote, oh Dios. Sigue habitando, Señor. Sigue estando, Dios. Entre tanto que te rendimos alabanza, Señor. Entre tanto que te rendimos culto, Señor. Porque eres digno de toda la alabanza, Señor, de toda la gloria. Solamente a ti te pertenece, Señor. Solamente tú la mereces. Padre Celestial, el ser llenos de tu presencia es solo un efecto, Señor. Pero hoy queremos darte el honor, Señor. Hoy queremos darte la alabanza, Señor. Hoy queremos darte la preeminencia, Señor. Hoy queremos decirte que eres el amado, Señor, el deseado Dios de nuestra vida, el deseado de nuestro corazón. Hoy queremos decirte, Señor, que eres digno, Dios, que eres hermoso, Señor. Hoy te queremos decir gracias. Gracias por venir a morar, Señor. Gracias por escoger esta vida, Señor, tan simple como la nuestra, para volverla a tu casa, Señor. Gracias por encontrar un espacio dentro de nuestro corazón, Señor. A veces herido, a veces amargado, a veces enojado, Señor. A veces, Señor, tan lleno, Señor, de soberbia, oh Dios. Tan lleno, Señor, de tantas cosas que no te agradan. Pero ahí está, Señor, intentando morar, intentando habitar, Señor. No me moveré, yo aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, yo aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Voy a guardar tu presencia, Señor. Voy a guardar tu presencia, Dios. Yo quiero guardar tu presencia. Yo quiero cuidar tu presencia, Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Dios. Muchas gracias por esa presencia, Dios. Muchas gracias por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. En mi casa,